Estamos en Crónicas Universitarias para el rescate de la memoria histórica universitaria. Transmitimos en el 96.9 FM Radio WAP. Síganos en www.ciclapueblanoticias.blogspot.com, en Facebook Crónicas Universitarias y Radio WAP, y en Twitter @Crónicas Universitarias. Crónicas Universitarias. En el programa pasado comentábamos que en el presupuesto federal lo que se estaba contemplando para la educación era insuficiente, puesto que era un presupuesto menor al otorgado el año pasado. Eso era respecto a la situación de la educación a nivel nacional, pero en Puebla, ¿cuál es el panorama de la educación? Educación en general, ¿no? No solo educación superior. Bueno, sí sería interesante plantear que cuando se dio la campaña electoral entre el actual gobernador, ¿cómo se llamaba el otro candidato? Javier López Zavala, y en el caso de los demás, bueno, hubo una alianza, ¿no? Hubo una alianza y entonces estos partidos sacaron un solo candidato y realmente la competencia fue entre dos grandes competidores, ¿no? Pues en ese entonces teníamos una situación de la educación que cada uno de los candidatos puso en cuestionamiento, ¿no? En general. Unos tratando de continuar lo que estaba hasta entonces y otros pues haciendo una crítica, podríamos decir, de fondo. Y estamos hablando prácticamente del año 2010, que son las cifras más duras que hay en cuanto a la educación superior, porque la Secretaría de Educación Pública a nivel federal ha concentrado toda la información. Realmente, si uno busca información en Puebla sobre la educación de la Secretaría de Educación Pública en Puebla, uno no la tiene, porque todo se concentra en el banco de datos estadísticos nacionales, ¿no? Y por cierto, hay una información es pública, es muy amplia. Entonces, pero lo más duro que hay es lo del 2010. Entonces, para el año 2010, en todo el estado de Puebla, había 1.900.000 estudiantes en todos los niveles, ¿no? Pero lo interesante es que, por ejemplo, a nivel público, es decir, la educación pública, es decir, pública, obligatoria, ¿no? La que imparte el Estado, que debe ser, toda educación que imparte el Estado debe ser pública, obligatoria y gratuita, es de 1.600.000 estudiantes. Y la educación privada, es decir, la que imparten los particulares, muchos de ellos religiosos, es de 273.000 estudiantes. Es decir, hay el porcentaje o la cantidad de alumnos que atiende el sistema público es muy grande, ¿no? En comparación con el sistema privado. Obviamente, en la educación básica, por ejemplo, la educación básica pública es de 1.300.000 y la privada son 132.000. A nivel, estamos hablando de educación básica, que es preescolar y primaria, secundaria y educación media superior. Todo eso es la educación que imparte el Estado. Hay otra educación, digamos, en la educación preescolar, pero digamos la más amplia es la educación primaria,
que tiene 840,000 estudiantes, pública, y ahí se va desarrollando todo este proceso. Por ejemplo, en la educación secundaria había 324,000 estudiantes en Puebla. En la educación media superior, 234,000 estudiantes. En la educación superior, 175,000 estudiantes. Así está en general por ejemplo, en el caso de la educación superior, aquí hay un dato muy interesante. En el caso de la educación superior hay 179,000 estudiantes. A nivel público, es decir, estamos hablando de la educación federal y estatal. Estamos hablando de la Universidad Autónoma, que es también una educación pública. Claro. Pero también hablamos del Instituto Tecnológico. Hablamos de la Universidad Politécnica. Hablamos de la Universidad Intercultural. Hablamos de las universidades tecnológicas. Todo eso compone, esta gran gama, compone la educación superior pública. Bueno, entonces, en general estamos hablando de licenciatura de 154,000 estudiantes, pero la educación superior particular ocupa solamente 81,000 estudiantes. Es decir, puede haber aquí cerca de 200 universidades en Puebla, pero solamente juntas ocupan 81,000 estudiantes. Muy poco, claro. Y la UAP, la Universidad Autónoma de Puebla, más el Tecnológico, todos estos, entre todos juntos, aplican 154,600 estudiantes, ¿no? Más los 10,000 de la normal. Más los 10,000 de la normal. Entonces, realmente la fuerza, el peso, la importancia que tiene la educación superior pública en Puebla, pues es muy grande, ¿no? Y lo mismo pasa en todos los niveles, en el bachillerato, en el profesional técnico. Por eso, la importancia de la educación pública, pues por más que pretendan algunos disminuirla, pues no tiene una historia la educación pública en México. Estamos hablando de Puebla, estos datos son exclusivamente de Puebla. Es un planteamiento pues muy sólido y por tanto no se puede simplemente abandonar la educación, no se puede simplemente bajar los presupuestos, no se puede simplemente no aumentar, pues, y la perspectiva es de aumentar todo este presupuesto. Bien, entonces en el 2010, cuando se inicia un proceso de campaña electoral, pues todo el mundo coloca las cosas o las quiere colocar como supone que están, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se decía de la educación? La tasa de cobertura a nivel preescolar es de 78.4%. Para este año que estamos hablando. Y se decía, estamos 5.4 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Pues vamos bien, ¿no? Vamos bien. La cobertura a nivel primaria es de 99.6%. Estamos, se decía, a 1.6 puntos porcentuales por abajo de la media nacional. Pero esas eran las críticas que había en plena campaña, ¿no? Después se decía, todo esto según el panorama educativo de 2007 que plantea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La tasa de cobertura en la educación primaria a nivel nacional se ubica en el 100.12%. Esos son los datos que se tenían en ese entonces a nivel nacional. Es decir, están